Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Un poco agotado como todos con algunas cosas reiterativas y pesadas, ¿no? Pero bueno, bien, Sí, bien. pues nos pasa a varios por diferentes motivos, pero no se lo vamos a contar a los... No, Vale, pues vamos allá. Vas a tener el honor de ser el primer compañero que participa aquí en Es lo que hay por las mañanas en darnos tu visión de la no investidura del señor Feijóo y lo que has visto, oído, que tu trabajo te habrá costado y darnos tu opinión, porque, en fin, ha sido bueno, dura. vamos a ver. Trabajo me ha costado, seamos honestos, Vamos. porque yo no lo he hecho esto nunca en mi vida. ¿Mm? Pero pensé el otro día, bueno, la verdad es que si lo hacen el martes y puedo haber escuchado a los más importantes. Pues mira, así Manolo no me dice que no me lo he preparado bien el día anterior y encima pues hablo de primera mano, ¿no? Entonces ayer me chupé por la mañana todo el discurso de Feijóo, claro, no hubo más que el discurso de Feijóo, que fueron 2 horas y media, ¿no? No, hora y media. Hora y media, sí, joder, es que ya... hora y Parece. media, tienes razón, fue de las 12 a la 1:30, sí, yo pasa estoy haciendo cosas antes y tal, bueno. Y luego, a continuación, por la tarde, pues bueno, me puse a las 3:30 y pues me escuché, bueno, ya terminé agotado prácticamente a las 5:30, a las 6. Escuché a los que me interesaba escuchar, sobre todo, que por descontado eran los dos grandes partidos. Y luego, mira, ya aproveché para escuchar bastante a Vox, visto lo cual, ¿no? Del PSOE escuché, claro está, al que le hizo la réplica, que como ya sabe todo el mundo, ¿verdad? Porque estoy hablando de algo que ocurrió ayer, pues se marcó la jugada de no ser Pedro Sánchez. Ujú. Yo me quedé así un poco perplejo, ¿no? Pero cuando empezó a hablar diciendo, oiga, yo le hablo de perdedor a perdedor, No, de ¿no? ganador a ganador. De ganador a ganador, eso, de Sí. ganador a ganador y de perdedor a Ganador. perdedor. Es que luego también lo dijo y de perdedor a perdedor. De Sí. ganador a ganador. Dice, yo también gané y no fui porque su partido no me dejó. Me llamó la atención, digo, qué listos han sido estos condenados. Pero claro, digo, de todas maneras, Sanca de Valladolid no tiene tablas, pero me quedé perplejo. O sea, me pareció que habló muy bien, Sí. con contundencia, con sentido del humor. Además, como estuvo media hora, no fue la hora y media larga de la mañana, ¿verdad? Que casi fueron 2 horas, por cierto. Eh, en este caso me tuvo más atento el de la tarde. En la mañana de Feijóo debo reconocer que aproveché para hacer alguna cosilla mientras tanto, ¿verdad? No muchas, porque si no, no te enteras. Pero bueno, entonces, ¿y qué conclusión? Bueno, al final entiendo por qué me aburre a mí la política como a un montón de ciudadanos, ¿no? Porque de algún modo, bueno, al final no te hablan de lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, está con una retórica que tiene algo bastante de vacío, desde mi punto de vista. Sobre todo porque el fallo para mí profundo en estas cuestiones es que no hay rendición de cuentas posterior. ¿En qué sentido lo dices? Que Pues eh, mira, es un sentido que yo lo tengo aprendido, no sé por qué, claro, hacer traslaciones de una época a otra no tiene sentido, ¿no? Y luego cada norma tiene su trampa. Pero en cualquier caso, a mí siempre me impresionó que cuando la monarquía hispánica dominaba toda América, los virreinatos de América, ¿no? Iba un virrey, ¿no? Y cuando terminaba su gobierno, había un juicio de audiencia, parece que se llamaba, en el cual todo el mundo podía presentar sus quejas contra el virrey. Y tenía que dar explicaciones. E incluso tenía que rendir cuentas de la riqueza que tenía en esos momentos, ¿no? Y dije yo, bueno, pues eran listos los austrias, ¿no? Era un sistema organizado para decir, y ya usted al final viene y rinde cuentas, ¿no? Pues yo creo que esto no vendría no vendría mal, ¿no? Decir, bueno, usted, porque aquí dice, no, rindo cuentas en las siguientes elecciones. No, 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 no. Vamos a ir un poco al detalle, ¿eh? Claro, usted ha dicho que iba a incrementar no sé cuánto. Papeles, digo yo.
Claro, en un país que los tribunales de cuentas dan las cuentas de un año o 4 años después, más o menos, 3 o 4 años después, pues esto sería un poco imposible, ¿no? Sí. Entonces, abusan de alguna manera. La segunda parte ya entró en lo que fue ayer. Bueno, Feijóo estuvo cansino hasta decir basta, ¿eh? Solo me sorprendió ligeramente que en contra, la noche anterior había estado leyendo a algunos tertulianos, escuchándoles, ¿no? En diferentes sitios, sobre todo escuché algo más en la 1 de televisión. Ahí hay un, ya te lo he dicho muchas veces, uno que me gusta cómo lo lleva y hay gente variada dentro del grupo ese, bueno. Ese es el canal 24 horas. 24 horas, sí. Pero bueno, claro, en la 1 es la televisión española, tienes razón, canal 24 horas. Y bueno, me parece sugerente, por lo menos no me aburro porque tiene gente diferente que se da en caña y él me parece que tiene gracia, está bien, bueno, es igual. Y entonces prácticamente había un acuerdo de unanimidad que luego lo volví a escuchar, eso ya por la mañana en Radio Nacional, sí, en Radio Nacional y en la SER. Eh, era que por descontado iba a ser no el discurso de un programa de gobierno, sino el primer discurso del líder de la oposición. Y es cierto, a mí me pareció una moción de censura a todo el mundo, a Pues él. mira, a mí no. Ya discrepamos. Vale, va. Me parece bien. No, a Sí, mí me pareció que ofrecía un programa, porque por otra parte lo tienen hecho. O sea, no tiene más que hablar del programa que querían hacer y con el que se presentaron las elecciones, ¿no? Entonces, de hecho, no le dedicó demasiado tiempo lo que yo me esperaba. Machaconamente, claro que dio los mantras de contra Sánchez, ya sabes, estos no pueden faltar nunca el discurso porque si no se pierde el hilo de la coherencia del PP en insultar a Sánchez con ocasión o sin ella, ¿no? Pero bueno, estuvo diciendo las cosas que iba a hacer, ¿no? Y las cosas que pretendía hacer. Cierto es que en esas 2 horas, hora y media, no dijo más que vaguedades, ¿no? Es decir, voy a hacer una redistribución o el reparto de los ingresos y los gastos entre todas las comunidades. Una cosa así dijo. Pues, como no me detalles tú un poco más, a mí me tienes sin cuidado, ¿no? Es decir, son promesas genéricas que además no son muy creíbles algunas de ellas, porque claro, él es el presidente del Partido Popular. Y el Partido Popular tiene una tradición, ¿no? Tiene una historia. Hace cosas, ha hecho cosas. Mm. Y lo sabemos de sobra, ¿no? Entonces, por ahí no me convenció del todo, ¿no? Porque es un programa no creíble. Me pareció impresentable, pero vamos, fue muy del PP. La gente lo paga, la gente le vota luego, unos, otros no. Y obviamente lo de la igualdad de los españoles les había escuchado, no les había escuchado. Sí, me había escuchado también el discurso de, está muy masoquista este fin de semana, el discurso de Feijóo al lado de mi casa. En la Plaza Felipe II. Sí, ahí, en la Plaza de Dalí en concreto, también se le llama. Se llama más Plaza de Dalí que Felipe II. Felipe II es la avenida en concreto. Vale. Y entonces, pero vamos, le escuché bastante rato, ¿no? Es un poco menos, pero sí escuché bastante. Y ahí me pareció más impresentable, menos interesante pareció. Porque, claro, pero estaba ante su audiencia, ¿no? Yo como tengo la suerte o la fortuna, bueno, la suerte porque elegí vivir aquí, que vivo, al asomarme a la ventana de mi casa, veía la calle de la Fernanda González, veía un tramo grande de la plaza esa, ¿no? Y bueno, estaba abarrotado de banderas, ¿no? Abarrotado. Realmente, lo que dicen que hubo 40.000 personas, 35.000, 40.000, 45.000, no muchas más. Pues tampoco es muy grande. De hecho, yo pensé, esto se lo han traído aquí para no dejar vacío Colón. Ujú. Colón con 35.000, 40.000 no das aspecto de que has llenado Sí. la plaza. Entonces, bueno. Y lo que me indignó y me volvió, vamos, me indignó, quiero decir, aparte que era un martes reiterativo del inmoral Sánchez, que todo lo hace para conservarse el poder, etcétera, etcétera, y con guiños
a los que su partido ya le decía que, ¿no? Estas historias. Pero claro, una cosa que a mí me sigue dejando pasmado en el PP, ¿eh? Es su obsesión de hablar de algo de lo que nadie sabemos nada. Algunos sabrán, que es de que va a conceder una amnistía. Desde luego, Pedro Sánchez no ha dicho nunca nada parecido. El que lo ha dicho es el de Junts por de Costa y IRC, ¿no? Pero claro, son parte interesada. Entonces me puedo fiar de ellos. Ya tenemos el pacto firmado. Te puedo creer o no creer. Y el otro ha dicho nada. No ha hablado nada. Nada, nada, nada. También podríamos ser más crédulos en el sentido de que todo el mundo habla de ello y él no lo ha negado. Es cierto que no lo ha dicho. No, Y no dice, se calla. están hablando de una supuesta amnistía. Claro, de una Supuesta. supuesta, Supuesta presunta. amnistía, ¿no? Parece Y que dijo, no toca ahora. Eso tocará cuando yo explique mi programa. Y cuando yo explique mi programa, les diré a usted lo que yo pretendo hacer. Mientras tanto, no puedo, porque saben que tengo para negociar hasta, ¿no? Y luego ha mascado la excusa. Mientras es Feijóo el protagonista, yo no voy a cambiarle, a impedirle que él siga con su campaña, ¿no? Entonces, pero es que además yo no sé cuál es tu caso, pero yo me he molestado en leer un poquitín, tampoco para agotarme, porque el tema me interesa un poquito, ¿no? Pero ni siquiera está claro que pueda darle una amnistía. Ni siquiera está claro. Es decir, yo he consultado en varios sitios y he visto respuestas del juez de no sé dónde, del magistrado de no sé dónde. Unos dicen que no se contempla en la Constitución y que por lo tanto en principio será lo que quieran. ¿Eh? Otros te dicen que no, que es imposible porque una amnistía general tiene que darse, las da las Cortes, no el gobierno. Y las Cortes exigen 2/3. Es mayoría cualificada. Entonces, como he leído opiniones de todos los tipos y no se ponen, yo no veo que estén de acuerdo todo el mundo, que haya una doctrina asentada, ¿no? Más que la de la pluralidad de opiniones, posiblemente tenga razón lo que dice, que es la única que he visto coincidentes en sectores diferentes. Quien decidirá si la amnistía vale o no vale es el Tribunal Constitucional. al final sí, será. O sea, por lo tanto, no la podremos ejecutar, porque claro, si tú das una amnistía y según la das hay un recurso de inconstitucionalidad, pues claro, no la puedes poner en marcha, ¿no? Supongo yo, no puedes. Y entonces hay que esperar. Y el Tribunal Constitucional, pues, ¿qué te tarda? ¿Un año? ¿Año y medio? Bueno, depende. Algunas cosas tienen mucho interés en ser rápidos y en Ya. otras las dilatan el tiempo que les da la gana. Bueno, Eso pero 2 o 3 meses no se los quita nadie. sí, eso no se lo quita a nadie. O sea, quiere decir que que el Sánchez va a estar gobernando en el peor de las circunstancias hasta que termine la presidencia europea. Y un poquitín más, ¿no? Sí, eso acaba en diciembre. Claro, acaba en diciembre, pues ya te digo, el Tribunal Constitucional 2 o 3 meses, sobre todo porque este es un asunto de bigotes. Mm. Entonces no es un asunto, yo entiendo que lo del aborto podía pasar, ¿no? Por más que me moleste a mí el tema, pero pueden pasar, pues tampoco es decir, las que quieren abortar van a seguir abortando, los que no quieren van a seguir diciendo que mal está, y esto sigue su camino, ¿no? Y además, como decían de la ley del divorcio, nosotros nos oponemos al aborto, pero mientras tanto nuestras hijas abortan, o mi mujer aborta gracias a la ley de los otros, ¿no? Que sabes, el cinismo siempre es libre, ¿no? Lo hay gente muy coherente, pero no viene al caso. Entonces yo creo que eso va para largo, y yo no lo sé, no lo sé. Lo que sí me ha quedado claro, y eso supongo te das tú claro, a mí lo que al final es el problema que me sigue preocupando, es que seguimos teniendo un serio problema de articular la diversidad territorial española. Eso no hay. Desde luego, el PP Vox es que como ni entienden el problema, no lo pueden solucionar. No, o sea, no entienden, no saben nada. Bueno, a lo mejor lo entiende, pero no.
no están por ello, no les interesa. No, yo creo que si escuchas bien las razones y te das cuenta de las tradiciones, de las diferentes situaciones, hombre, debes entender que. Y luego hay otra cosa que es muy importante también, y lo hablaba contigo el otro día, es decir, eh, al margen de las identidades nacionales, que es un tema no despreciable en absoluto, porque a ver las haylas, y entonces si no las cuidas, pues te lo lías y además tratas mal a la gente innecesariamente y estas historias, ¿no? Pero hay un problema que es el reparto de los fondos. Es decir, ¿a quién va a parar el dinero? ¿Cómo va a parar? Se cuenta por población, se cuenta por población teniendo en cuenta las edades, se cuenta por territorio. ¿Cómo hacemos? Igual a un programa esto de inteligencia artificial hoy día que no, pues un tema te lo hace en 10 minutos. Igual sí, ¿eh? Porque es Sí. un tema muy de calcular muchas variables, ¿no? Y esas cosas en las que yo creo que la inteligencia artificial hace mejor, ¿no? Maneja muchas variables, juega con ellas y al final te dice más o menos cuál sería la solución más sensata, ¿no? Técnicamente hablando. Con lo cual no te ha dicho nada, por otra parte. Porque al final no es un problema técnico, es otra cosa, ¿no? Entonces, como te quiero decir, no, la idea es cómo se puede conseguir, ¿no? Y si una cosa tan ingenua, en principio para mí, es decir, y tan fácil de reconocer con su fuerte carga simbólica, como es el hecho de que tengan derecho a hablar en su lengua vernácula, los que se encuentran no solo en el Senado, que ahí ya tenían algo avanzado, ¿no? Sino en las Cortes, ¿no? En el Congreso de Diputados, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué no? Porque además eso es como todo, es decir, después en cuanto eso se pusiera en marcha, pusieran los pinganillos, estas historias y la gente pues la gente se acostumbra, en primer lugar. Porque anda, a mí los pinganillos para escuchar música me ponen de los nervios. Los cascos estos más anchos no. Pero los pinganillos estos, es que no soy capaz. Algunos que se meten bien, pero los otros me parecen una crueldad. Y sin embargo, la cantidad de gente por la calle con los pinganillos puestos, tú también, ¿no? Sí, sí. Que no tendrán ningún problema, ¿no? Y desgraciadamente veo algunos en los autobuses de línea interciudades que escuchan la radio sin los pinganillos, lo cual es un poco más molesto para los que están al lado. Pero bueno, entonces, ¿qué dices? Y luego, por otra parte, eh, yo me fío en este tema concreto, que es muy vital, ¿no? Que habría una cierta sentido común, se ha manejado esa frase, ¿no? De alguna manera, pues, lo comentabas otro día, tú a mí no me hablarías en gallego. No te saldría incluso. No, me A costaría. no ser que quisieras. Si lo hago a propósito, lo hago, Claro, pero pero me imagino que ya sería para otra cosa. ujú, Pero si es para molestar o para ofender, yo hacía tiempo que no les escuchaba, tenía recuerdo de ello, ¿no? Ya se las apañan muy bien para insultar, ¿eh? Ya saben cómo hay que hablar para hacer daño al contrario, ¿no? Y para hacerle perder los estribos en muchas ocasiones. Entonces, de alguna manera, yo supongo que eso, la gente se pondría los cascos. Si no te apetece escucharles, pues no te los pones. Como ya uno se da cuenta que la mitad de la audiencia de las Cortes está viendo el móvil, ¿no? sí. Que Como aunque los le hablen, alumnos, aunque le hablen en su idioma, no prestan atención, vamos. como los alumnos en las clases magistrales, ¿no? Sí. De los institutos incluso. Si tú das lecciones y explicaciones muy brillantes, claro, tú en sí mismas estás hablando y la mitad de los alumnos, como más están todos unos detrás de otros, se dejan caer en la silla, ¿verdad? Para que tú no les veas bien, ponen lo que sea delante y tú mismo, tú sigue hablando, si a mí me es igual. Luego le pregunto a un compañero, ¿tú te has enterado de algo? Me lo cuentas. Entonces, no creo que eso fuera grave. Y sin embargo, sí que es cierto que hay un reconocimiento explícito de las diferentes lenguas, ¿eh? Y que son lenguas respetables y lenguas que deben ser practicadas. Y que obviamente las lenguas que más protección necesitan son las lenguas más minoritarias, ¿no? Pero claro, las lenguas, el español en este momento, mira, mucha protección no necesita.
la necesita como todas las lenguas. Hay que tener cuidado por muchas cosas para que la lengua no se... hablar bien, entonces esto me parece correcto, pero vamos, somos 500 y pico millones, 580, es que no hay riesgo. ¿Eh? Lo tiene más crudo, obviamente. El gallego tampoco mucho, aunque el gallego no es el portugués, como tú sabes. Pero el gallego, igual que otros idiomas minoritarios, necesitan mucho más cuidado. No, no, necesitan más desde luego. Pero tiene al lado el respaldo del portugués brasileiro, Mm. que yo supongo que el gallego se parece bastante más, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando se reimplantó el gallego, hubo la discusión entre los camoístas y los... ¿Cómo era? Los que defendían normalizarlo con el portugués y Lusistas, normalizarlo con el... ¿Cómo era eso? lusistas creo que Lusistas. se llama, Lusistas eran los que querían normalizarlo con el portugués. que le gusta más o que se aproxime más o que utilizan más eh, palabras, formas e incluso sintaxis, no sé cuál es la manera adecuada del portugués. Pero en fin, eso en Galicia está Está superado, ya decidiste lo que claro decidiste. y no a ningún partido se le ha ocurrido meter cizaña y No, decir que nos quieren invadir los portugueses, que no. los, etcétera. Esas son tonterías solo de, por ejemplo, del País Valenciano, de algunos sectores. Claro. El País Valenciano tiene un poco más porque es la polémica siempre con los catalanes, ¿verdad? Sí, Entonces, el prurito, ¿no? En lo que a mí me consta con los vascos, pero tampoco soy un experto, le sucedió lo mismo que sucedió en su momento en Castilla, ¿no? Te estoy hablando del siglo XIII, cuando Alfonso X decidió normalizar el español, el castellano, entonces. mm, Dice, a partir de ahora se habla igual en todas partes. Y claro, los del Bable dije, bueno, todos, ¿no? Dije, "Ah", pero lo consiguió, ¿eh? Los vascos al final, el idioma normalizado, que ¿cómo se llama? El idioma normalizado, esto, muchas de las zonas de diferentes zonas lingüísticas en euskera no se sentían identificados, decían que no entendían, ¿no? Y que por lo tanto no les gustaba ese idioma. Pero parece ser que al final ha triunfado. ¿Eh? Y luego ha triunfado con cierta flexibilidad, porque obviamente en zonas profundamente euskaldunas tú paseas por allí y hablan todos en euskera, y vas por Bilbao y hablan euskera 12, o hacen más de 12, pero vamos. En Bilbao no sientes que habla mucha gente el euskera, pero sientes que mucha gente habla el español. Como además la ventaja del vasco es que se pronuncia igual que el español, pues no te suena como pasa con el catalán o con el gallego o que te parecen distintos. Entonces, acredito que eso se va a solucionar. Ese tipo de cosas, a mí me parece, conseguir eh, un acuerdo entre todas las comunidades para conseguir un cierto equilibrio va a ser difícil. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que obviamente mientras tengas que soportar el discurso de Vox, que son un poco pesados, vamos, no es algo más que pesados, dicen unas burradas que se quedan tan anchas, ¿no? Y las tonterías también del PP, pues yo creo que es complicado. Y de hecho lo que le decían ayer lo escucharías tú, supongo yo, lo que le decían efectivamente al PP, ¿eh? Ustedes nunca van a poder gobernar España, porque no va a salirles. Porque encima, como se han asociado a Vox, juntos no van a sacar, bueno, esperemos, toquemos madera, eh, no van a sacar mayoría absoluta entre los dos. Eh, Juntos no. Y como va a tener que recurrir a alguien más, es la falacia de la falsedad de Feijóo, ¿no? Una cosa que también me molestó mucho que lo dijera. No, yo no he perdido una investidura. ¿Eh? Lo que pasa que no está dispuesto. Yo tenía la mayoría para tenerla, pero no estuve dispuesto, la falta de decir, a vender mi alma por ello, como otros. ¿Eh? Yo tengo principios. A alguien le han contestado que bueno, que si los tenía cuando iba con él, los 10 años que fue amigo del traficante de droga, que si tenía principios, ¿no? Bueno, sí. tú sabrás más si los tiene o no los tiene los principios, porque has sido gallego, eres gallego y lo conoces bien. Pero, claro, a mí me parece evidente que el PP, iba a decir, eso es una infamia. En segundo lugar, es decir, que es que el otro
Bueno, es su perenne lucha contra el sanchismo. Es que ustedes no van con un programa, ayer lo contaron, ¿eh? Pero ustedes van contra Sánchez, no hay más. Es que es lo que les mueve y no tienen programa. Y entonces es un programa que insulta, descalifica y no tiene sentido. Esto está diciendo que yo soy un vendido, que yo no tengo principios morales, ¿no? Pues vamos a ver si nos ponemos todos a decir estas lindezas. Eso digo que me pareció francamente mal. Y además, sobre todo, me pareció, claro, el problema que le planteaba, eh, bueno, Pedro Sánchez, porque no habló ayer, pero se lo decía el de Valladolid, es decir, no, es que no van a poder gobernar. Ustedes tendrían que tener una visión diferente de España y darse cuenta que España es lo que es. Y además, aquí lo he dicho más de una vez, y es lo que es desde hace siglos. Esto no es un invento, ¿no?, de la modernidad. Es cierto que, y no es un invento de la modernidad, porque cuando se inventa el Estado liberal, que empieza con Napoleón en Italia, es uno de los primeros, bueno, en Inglaterra también antes, ¿eh? Y luego Napoleón, y luego ya van cayendo más, en Inglaterra con Cromwell y compañía, que marca el asunto. Claro, lo primero que tienen que conseguir es cómo meten a todos los diferentes territorios que desde la Edad Media han marcado diferencias de unos a otros muy potentes en un Estado. Y cómo haces es cuando, por ejemplo, se hace la leva universal obligatoria. ¿Mm? Y se hace en el sentido de que todos tenéis que dar la vida por la patria. Y un sargento puede llegar a general, no la nobleza. Esas historias que marcó Napoleón. Pero que consiguieron, y por descontado, eso a Napoleón le salió mejor que aquí, en España. Y aquí, a partir de mañana, aquí solo se habla francés. Punto. El francés de París, por cierto. Y los demás, a freír, ¿eh? Conservarán sus cosas, pero absolutamente marginales, ¿no? Entonces, esa es la idea del Estado Nacional, que arrasó, y en España, sin embargo, no se logró. Posiblemente porque España, justo el siglo XIX, es un siglo para España malo, con muchos conflictos internos. Nuestro retraso respecto a Europa procede de ahí. Antes de 1800 estábamos más o menos a la par, o sea, no había unas diferencias abismales, ¿eh? Pero claro, después de la guerra civil, de la guerra de independencia, que además la aprovecharon los ingleses y los franceses para destruir todo lo que no está escrito, pero seguimos en guerras todo el siglo. Y entonces ese problema sigue existiendo. Y entonces, si no le da el PP una solución, no se entera de que tiene que gobernar respetando esas identidades nacionales y buscando que la gente, vamos, lo han dicho en un momento de sus reflexiones, que supongo que rápidamente algunos del sector duro del PP le llamaron al orden, el encaje. No, si no hay nada que encajar. Bandera española, que canten el himno y que se pongan firmes. Si no hay nada que encajar, que se sometan a lo que es la nación española, ¿no? Total, que bueno, sí, aunque yo no lo vi tanto como tú, como una moción de censura o el discurso del líder de la oposición inicial contra el gobierno. Lo vi más como una especie de presentación de su programa de gobierno, muy cortita, un poco deslavazada, y me hizo pensar que una de las preocupaciones que yo tenía, quizá escaldado por lo ocurrido en Madrid hace muchos años, pero en Extremadura hace un mes, ¿no? Y es que efectivamente mañana aparecieran algunos que votaban a favor. No te he entendido eso. ¿Qué quieres decir? A ver. Pues que mañana aparecieran, porque sí que en varios momentos dijo más o menos, tuvo mucho cuidado para que no lo acusaran de intentar comprar votos, ¿no? Sí. Eh, pero hizo algunas insinuaciones, ¿no? Y ustedes piensen en los principios, piensen en la moral, en la coherencia, cuando voten mañana. ¿Eh? Más si investidura o no investidura. Eh, bueno, que es lo que habían recomendado, por cierto,
Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? 3 o 4 días antes, ¿no? Entonces yo estaba preocupado y iba a ver si al final, porque lo he visto en Madrid, ¿eh? Cuando estamos disfrutando que iba a ganar por fin otra vez el Partido Socialista las elecciones en Madrid, aparece un señor Tamayo y una compañera suya y dejan a Simancas en la calle, ¿no? En su día dije, tú mismo los has puesto ahí, sabías de qué iban, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya espero que no ocurra mañana, pero bueno, ya lo veremos mañana, ¿no? No, lo veremos luego por la tarde, al mediodía. Yo No, no pues sé- no, mañana, porque hay no, una segunda vuelta. sí, pero no sé cuándo son las Es el votaciones. viernes, es el viernes. Creo que las votaciones son el viernes, ¿no? La primera es hoy. Bien, no lo Sí, vamos a liar, no sea que nos equivoquemos. sí, la siguiente es el viernes. Se les da un día de reflexión Vale, y el viernes sigue. Creo que es así, ¿eh? bueno. ¿Alguna vuelta más a este asunto? No, yo creo que no. A mí ya tengo que ayer me dio para escuchar mucho, pero me aburrí bastante. Bueno, pues vamos con otro asunto que también ha sido muy mediático y lo sigue siendo, y es lo que ha sucedido principalmente en Almendralejo, en Sí, ha Extre- ocurrido en Almendralejo. sí, en Extremadura, donde unos chavales de edades muy bajas, entre los 12 y 14 años, pues se Sí, 12-14. han dedicado a modificar fotografías de chicas, de compañeras suyas, con un programa de inteligencia artificial y hacerlas aparecer sin ropa, es decir, desnudas, y además distribuirlo por la red, ¿no? O por las redes, compartirlo y hacer algarabía del tema. Bueno, pues, ¿qué reflexiones? Bueno, pues la primera que es de qué es lo que hay, ¿no? Es decir, que hay varias reflexiones. Es decir, primero, en algún sentido, mm, es de lo de toda la vida. Yo no sé a qué edad tú vistes la primera revista porno con pornografía, ¿eh? Porque, claro, A en ver, nuestra época había muy poquita, pero yo yo no la me, vi, ¿eh? Yo la vi con 13 años, la primera. yo no me acuerdo. A mí, yo recuerdo que me enfadé mucho, yo era muy puritano entonces, quizá lo siga siendo ahora, y me enfadé mucho y tal, pero a mí me pasaron, era cuarto de bachillerato, por lo tanto eran 13 años, Ujú. ¿eh? Eran 13 años. Y me la pasaron, era en blanco y negro, era muy cutre, pero me la pasaron por primera vez. Y las sabía y las pasaba los unos a los otros, es decir, que había, ¿no? Que había. Entonces, de alguna manera, bueno, pues mire usted, esto es que la iniciación a la vida sexual siempre ha sido complicada, ¿no? Y si podías mirar por el ojo para ver a alguna chica desnuda en los lavabos, pues lo mirabas, ¿sabes? Llamabas a los amigos, ¿no? Normalmente, como siempre, la pornografía todavía no sé exactamente por qué, se podría explicar, supongo, tengo algunas nociones, pero no es el tema, la usaban más y la siguen usando. Ahora ya no tanto, pero siguen siendo más los hombres que las mujeres. Sí, Vamos, pero mayoritario. esto no sé si es género o sexo, pero es mayoritario, ¿eh? Mm. Entonces, quiero decirte que las chicas eran menos, ¿no? Entonces, y los adolescentes empiezan a tener una curiosidad pasmosa, o sea, con 11, 10, 11, 12 años. Entonces, de alguna manera, bueno, y si el padre o la madre, el padre tiene revistas pornográficas, el niño se las pilla en un periquete. Bueno, supongo que las tendrá más o menos escondidas, que no las tendrá Sí, encima pero de la los mesa al niños comer. buscan y encuentran. Sí, eso por eso lo Y digo. luego además, justo es que me llamó la atención porque eh, sí, el otro día comiendo con dos de mis hijos y mis 4 nietos, pues son de esos 2 hijos, no son de otros, y entonces no son 5, pero 2 de ellos, 3 de ellos, estamos hablando de 9, 10 años. La madre el otro día coge el móvil, o alguien, una madre le enseña el móvil con el WhatsApp de los compañeros de su hijo, el WhatsApp de los compañeros de su hijo que lo tienen en el móvil de la madre, parece, y lo usan, y de pronto la madre lo abre, 10 años, compartiendo pornografía, Joder. compartiendo pornografía, ¿vale? Entonces, y 9, 10 años. Ujú.
Y claro, yo estoy hablando con ellos y digo, yo, menos mal que no soy padre ahora, porque ¿y qué hacéis? ¿Y qué vais a hacer? ¿Cómo vais a gestionar lo de los móviles, no? Porque claro, los móviles es una máquina muy potente. Y obviamente que es, yo que doy clase de eso todavía, de cómo actuar, trabajar con móviles explicando filosofía, eh, siempre les digo a los profesores, nunca os dejéis creer que los niños actuales son la generación digital, nativos digitales y nosotros no. Eso es falso. ¿Eh? Yo de lo que me interesa lo manejo perfectamente. ¿Eh? Y mis alumnos pequeños, incluso mis nietos, lo que les interesa, lo manejan de la de Dios. Ujú. Yo he visto eso como saben para jugar a los juegos estos de videojuegos, ¿no? Ujú. Bueno, convencieron más a su abuela o a su abuelo, bueno, sobre todo porque el abuelo tiene un móvil peor. También eso es cierto, influye mucho. Y llegan a casa y ¿me dejas el móvil? Y están ya rápidamente jugándose unas partidas porque lo han descargado ellos lo ponen en marcha. Digo, vamos, unos divinos, ¿no? O sea, unos auténticos. O sea, los niños están metidos y ¿qué uso se hace del móvil? Es muy complicado. Y yo no sé exactamente. Y yo os preguntaré, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo decir? De entrada, en principio hay una norma, en principio parece ser admitida entre la gente, no sé, tú tienes nietas y qué edad tienen. Sí, sí, pues por los 11 Ahora, años andan y también hacen lo mismo con el móvil. No ven pornografía de momento que yo sepa, que tú pero te sepas, piden claro. tu móvil, si pueden lo cazan, se saben la contraseña, se han fijado en qué números pones, sin preguntártela, se la O sea, saben. claro, encima no te han Lo preguntado. arrancan, lo arrancan y obviamente se ponen a jugar sus partidas de lo que sea, pero rápidamente y perfectamente. Está claro. Con un nivel de competencia, ¿no? Sí, sí. Pasmoso, ¿no? Dice, Entonces, y ¿quieres claro, jugar con el pueblo? Digo, a ver, nada, un segundo, nada, imposible. yo cuando Sí. les veo, claro, y bueno, cuando eso que dicen los niños pequeños, no, yo prefiero a los abuelos que a las abuelas, ¿y por qué? Bueno, porque nos dejan ver más programas de televisión. Es que de cajón. Porque entonces, claro, yo cuando veo los dibujos animados que ven en la televisión, yo me digo ahí mismo, si yo hubiera sido, esto lo hubiera tenido yo a su edad, me hubiera puesto ciego, Ujú, ciego. Porque claro, o sea, en primer lugar, como los tebeos que yo veía, los había buenos y malos, ujú. y excelentes. Y entonces, claro, tú intentabas leer todos los que podías. Entonces, en primer lugar es eso. Y entonces lo que pasa es que está poniendo en manos de los niños cosas que posiblemente exceden su capacidad de control. Entonces se puede encontrar en situaciones muy duras, ¿no? Muy duras porque de alguna manera se exponen a que entren en conflictos, bueno, entran, sobre todo entran, que me parece en lo que llaman, ¿no? En el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? Es decir, y se ha comprobado más que para los adolescentes es especialmente peor, no solamente para ellos, sino para los adultos, también para los adultos, que también lo es, Ujú. porque algunos nos consideramos libres del influjo maléfico de estas cosas, pero no está tan claro, ¿eh? No está tan claro. Entonces, claro, hay ya bastante investigación, ¿no? Y hay cierto acuerdo en que las redes sociales tienen consecuencias negativas, no solo, pero tienen consecuencias negativas en aspectos sociales, psicológicos, físicos, económicos, ¿eh? O sea, que afectan a la calidad de la vida en general. ¿Eh? Y hay un estudio reciente que llamaba la atención sobre esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el intercambio social crece la depresión, la ansiedad, los celos, crecen esas cosas. Porque ahí hay más impunidad. E incluso hay más posibilidad de que se te escapen cosas. Porque un día que se te escape una conversación negativa contra una compañera, bueno, de pronto puede aparecer por la espalda, ¿no? Y escucharte. Pero lo puedes controlar más. Pero lo otro es quizá más difícil, ¿no? Porque además incluye pérdida de tiempo, energía y dinero. Eso también para los adultos. Para los adultos también, ¿eh?
Porque de pronto te encuentras, pero si 1 hora y media aquí con este móvil, ¿y qué he hecho? Aparte de una cosa que es muy humana, que es cotillear. Ujú. Cotillear chorradas, ¿no? Claro, tienen contenidos molestos, intencionadamente molestos, que es utilizado para mentir, para insultar. ¿eh? ¿Has visto, por ejemplo, la condena que se ha dictado contra unos adolescentes, un poco de 12 o 14 años también, me parece que era 12 o 14 años, en Melilla por delitos de odio, ¿no? Porque manejaban redes insultando y gravemente y además descalificando, diciendo que había que pegarles y tal a los inmigrantes, a los memes, a los jóvenes inmigrantes. Dice, bueno, no, ¿esto de qué va, no? Por descontar en estos momentos, tú sabes, pues ya lo sabemos todos, que cuidamos su privacidad, claro, le miras con la cara de verdad me va a cuidar usted, o sea, usted cree que me va a cuidar. El lobo va a cuidar a las ovejas, no me lo creo. Usted, vamos, usted vive del negocio y si mi privacidad depende del negocio, y eso que yo no sé si tú te hartas en poner rechazo, 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 a veces dejas de ponerlo, pues una altura, ¿no? Pero eso amenaza a la seguridad también, el fraude, el engaño, la suplantación. Está viendo muchas historias, ¿no? Y luego, claro, está el ciberacoso, o sea, en una red social, como vayas a por un chaval o a por una chavala, la puedes liar, ¿no? Y en el caso concreto ahora, además, las redes sociales, bueno, de alguna manera, sobre todo Facebook, te dicen que es de viejunos, que de los 50 para arriba, que ya la gente de 50 para abajo no la utiliza. Pues vale, tú mismo, yo sí lo utilizo. Pero con TikTok sí que ha crecido mucho entre adolescentes. Y ahí, claro, se incluyen muchos vídeos, ¿no? Y entonces eso termina afectando muy a toda tu vida social y tu vida social, tu vida individual. Y eh, hay consecuencias, digo, de mucho tipo. El acoso cibernético y luego hay costes en interacción social. El área de las tecnologías de la información cuesta mucho. El almacenamiento en bases de datos de lo que las tonterías de las 3.000 o 5.000 millones de fotos que se hacen todos los días en Internet, que he oído esa cifra, no me extrañaría, ¿eh? Eso cuesta mucho dinero mantenerlo y esa historia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final, de alguna manera, esto lo coges, lo trasladas a la escuela. Todo esto que puede potenciar, pues, tú recordarás que teníamos pandillas, ¿no? Y de Sí. vez en cuando nos pegábamos. Bueno, algunos se pegaban, no Bueno, todos. no, no Porque todos, pero había peleas. sí, sí, sí. Y unos eran más guerreros y otros menos guerreros. Y había los chulitos que te decían, todos fuera del campo que jugamos nosotros, ¿no? Y los más así, pues se quedaban mirando, ¿no? O sea, que sí que ha existido. Lo que pasa que, claro, ahora, de alguna manera, la capacidad de hacer daño es muy superior, muy superior. Las redes ¿Qué ha sociales ocurrido con...? las redes sociales lo potencian, el acceso a la informática, a los programas como los que han utilizado esos chavales, todo eso es muy fácil. Y antes no, antes, bueno, No, cada vez es más fácil. Claro, porque te lo está haciendo para que sea más intuitivo y más sencillo de manejar. bueno, ¿Y qué otra cosa me interesa mucho en lo de Almendralejo? Fíjate, leía una entrevista, un reportaje. Y entonces, tú sabes que hay madres familias que han presentado denuncias. No todas, ¿eh? Y ha habido otras que han dicho, no, mire, esto no es una cosa de denuncias. Estos son, los adolescentes lo han hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora, claro, hacen más daño. Pero claro, a un chaval con 14 años, meterle ya en un reformatorio, porque le pueden condenar, ¿eh? sí, A un reformatorio. sí. Quizás sean palabras mayores, ¿no? Quizás sean palabras mayores. Entonces, ¿esto dónde hay que hacerlo?
Bueno, pues vamos a hacer lo que sí está intentando hacer gente y creo que tiene algún sentido. Primero, hay un problema en los colegios. Hay que hacer un seguimiento mayor. Ya pusieron la figura del ¿cómo se llama? El que vigila. El nombre técnico no lo conozco, pero el que, pues ahora mismo no estoy en la enseñanza, pero el responsable de la seguridad en Internet. Esas historias. Una persona que tiene que estar pendiente de si algún niño es sometido a acosos con la que se puede hablar para pedir ayuda, etcétera. Está pendiente de eso. Una especie de responsable. A mí no me convence porque yo creo que lo que hay que responsabilizar a todo el profesorado. El profesorado de estar atentos a esas cuestiones. Eso es lo primero. Lo segundo, además, yo sí que creo que de alguna manera tiene que estar claro que, pues como se hace en algunos sitios, el niño cuando entra en la escuela, el móvil en una cesta guardada, todos los móviles, y se devuelve a la salida. Se hace con una manera que pueda garantizar la seguridad. Incluso puedes dar un vale a cambio y si no te entregas el vale, no te lo doy. Pero mire, es que en el instituto no es el ámbito para usar móviles. Si hay alguna situación especial en la que pienses que en tu clase, para una actividad que vas a hacer, pretendes que utilicen el móvil, pues lo planteas y ya está. Y se puede hacer. A mí me parecería eso elemental. Me parecería también elemental que las asociaciones de padres y madres estuvieran más activas. Por ejemplo, lo que me contaba, que eso de descubrir lo de la red de WhatsApp de su hijo estaba publicando pornografía, claro, y ya llevaba. Y como no antes. Por ejemplo, hablaba con uno y decía, ¿cómo decía más o menos? No, la norma que hemos de orientación es que no tendrá móvil propio hasta los 12 años o los 13. Y además, hasta los 16 18, el contenido no es privado. O sea, yo puedo coger el móvil y ver todo lo que ha hecho. No, luego le podré dejar más margen de libertad. Pero en un momento determinado, el móvil tuyo no es privado. No tienes derecho a un móvil privado. Los 16 18 puedes gestionarlo ya, ¿de acuerdo? Pero con eso, con 10 años. Eso es lo que a mí, que hay niños, niñas que tienen móvil con esa edad tan pequeñitos, con 10, 11 años, porque son pequeños. Que sepan manejarlo, que tengan capacidades para manejarlo y que se desenvuelvan perfectamente, no significa que tienen otras capacidades. Claro, porque al final, en todas estas cosas, al final ya sabes que el problema no es tanto técnico como ético. Sí. Entonces, técnicamente, claro que pueden aprender, si no son tontos. Y tampoco está hecho para los torpes, porque se ha hecho para los torpes, incluso para mí, quiero decirte, no te... dicen que a los adultos, a los mayores nos costaría más. No, mire, usted lo han hecho para que cada vez te cueste menos. Lo que han hecho más complicado son los controles certificados, la firma de certificados, eso que es muy complicado. Pero bueno, esto de lo móvil no es muy sencillo, entonces lo pueden aprender. Lo que carecen es de la madurez para afrontar las consecuencias que puede tener un de móvil. Primero porque pueden tener acceso a noticias. La pornografía obviamente es una cuestión. Y mira, pasando a lo de la primera parte de esta sesión, cuando los de Vox y los de también en PP, pero sobre todo los de Vox, prohibir la educación sexual en los colegios, ¿y usted de qué está hablando, gilipollas? Si lo que habría que hacer es más educación sexual. Es que usted se piensa que la educación sexual va a ser niños, haceros todos transexuales. No fastidie. Eso no lo dice ningún manual de educación sexual. Lo que se les va a ayudar es que justo en el paso de la adolescencia, que aparte del hecho de ser niño o niña, que eso ya lo saben de antemano, de pronto se encuentran con un torrente hormonal y ¿esto qué es? Claro. ¿Y esto qué es? Les pilla de sorpresa, desprevenidos. Sin claro, saber, y entonces sin qué les pasa en su... controlar las hormonas no es fácil. No, es imposible, prácticamente. Bueno, imposible no, pero muy difícil. Las puedes gestionar, los adultos las gestionamos más o menos. Pero los chavales no. Los chavales cuesta más y además están más desconcertados y además su cuerpo está cambiando
Y claro, la bromita de cogerla y ponerles un cuerpo en pelotas y tal, entiéndeme, vamos, claro, es que te la han puesto en casa. Ujú. Entonces, de alguna manera, bueno, y claro, y luego habrá que meter mano de una vez por todas a las grandes compañías. ¿Cómo que una aplicación que puede desnudar y tal a las personas se puede acceder a ella con 12 años? Por Dios, no está prohibido acceder al banco si no pasas 3 claves. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Es que ya sé que va a ganar usted menos, pero es que me importa un bledo. Eso podrían hacerlo, ¿no? Eso es relativamente regular el uso, ¿eh? Y te decía, el móvil lo tienes, el hijo, pero un móvil sencillito, ¿eh? No de última generación de los de 1500, 1200 euros de un chaval con un móvil, ¿qué hace? ¿Eh? Y además un móvil, como te decía antes, tú tienes tu clave, pero yo también. Quiere decir que cuando yo te digo, claro, déjame ver tu móvil. Si eres un padre sensato, lo harás en una conversación. No lo harás como el inquisidor, ¿no? Mm. Porque entonces es contraproducente. Porque al final, claro, es decir, el uso, lo que les ocurre a los niños pequeños es responsabilidad de toda la sociedad, de sus padres y sus madres, de las grandes compañías que nunca pagan nada. Porque claro, cuando se difunden noticias falsas, estoy convencido que hoy existe tecnología suficiente, sobre todo después de la aparición ya de una inteligencia artificial un poco de calidad, existe tecnología de sobra para, si aparece una palabra inconveniente, hacerla desaparecer. No puso, ¿cuál fue? Me parece que varias de ellas, ¿no? Me parece que fue TikTok, no, o Instagram o cualquiera, o Quien sea, da igual, vale. que si aparecía un pezón de mujer, lo borraban. ¿Te acuerdas? Y Ujú. decías tú, pues justo eso a mí que quiere que le diga. No, Bueno, no me pero parece lo es grave. un ejemplo, es Es un mucho más grave que aparezca una conversación difamatoria. Esas debieran inmediatamente estar borradas. Y se puede detectar hoy día. Yo creo que vamos, estoy convencido de que se puede detectar si quieres. Y entonces, en esa etapa intermedia de que tienen un móvil porque se tienen que manejar, porque además hoy día cada vez es más imprescindible el móvil para muchas cosas, ¿no? Aunque no quieras utilizarlo, es más difícil no utilizarlo, ¿eh? Y no lo hacen por generosidad para mejorarnos la vida, sino lo hacen por más cosas, ¿eh? Pues en esa etapa, desde que se tiene edad cognitiva para hacer ya cosas complejas y tal, hasta que tiene, yo no te digo madurez personal, porque esos son los 23, 24 años y eso es imposible, ¿no? Pero la jurídica, la legal, ¿no? Hasta los 16, 18 años, lo siento, pero los niños no pueden acceder a una serie de contenidos. Y se acaba la historia. Algo hay que hacer, pero algo hay que hacer como actuación colectiva. Y luego, no tanto con la vía judicial, ¿no? Pues la vía judicial al final ya sabes tú que es desagradable para el agresor, por descontado, pero se lo ha buscado, pero también para la víctima, que tiene que ir a declarar, ¿no? cierto, Félix. Tenemos que acabar. Pues acabamos. Acabamos. Nos oímos la semana que viene. A ver si Feijóo ya Si es la semana presidente. que viene ya sabemos si esperamos otros 2 meses a tener un presidente o no, o ya lo tenemos. A lo mejor Feijóo es presidente. A lo mejor todavía. No, esperemos que no, ¿eh? Es- Esperemos que no, eso es. Porque el otro de la Bascalva de vicepresidente, ¿no? Sí, conllevaría algo parecido. Aunque han dicho que no entrarían en el gobierno, que lo apoyaban de manera incondicional para allanarle el camino al PP y que pudiera obtener otros apoyos, porque Vox se comprometía a no exigir su, Bueno, una cosa es no exigirlo, pero bueno, influir después se puede hacer desde fuera. otra cosa es no aceptarlo, porque los de Vox sí quieren poder, ¿eh? Sí, sí, por ahora sí. Bien, eso ya hablaremos, que se Vale, nos va el tiempo. pues nada, ¿Vale? que tengáis buen día. Vale, feliz. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.